Bueno, buenos días. Vamos a continuar con la unidad 3. Vamos a ingresar en un tema muy interesante, clave, si se quiere, en lo que es la estructura financiera del Estado, lo que es la economía del sector público, como es el presupuesto. Y el presupuesto lo vamos a ver, ya a esta altura de la materia, como un instrumento de gestión, ¿sí? Todo lo que ocurre en el Estado, de alguna manera se plasma en el presupuesto público, y el presupuesto público es el espejo de esas políticas públicas que se llevan adelante, donde muestran todas las concepciones y las ideologías y las orientaciones políticas que tiene el plan de gobierno. Porque no nos olvidemos que es un plan de gobierno. Siempre tengo como costumbre de tomar este parámetro, esta definición clara que dio Alberdi, ¿no? Ya hace mucho tiempo, cuando dice que no hay parámetro más exacto para medir el grado de sensatez y civilización de cada país que su ley de presupuesto. Nos dice si el país se halla en manos de explotadores o está regido por hombres de honor, si marcha la barbarie o camina su engrandecimiento, si sabe dónde está y hacia dónde va, o se encuentra ciega sobre su destino y posición. Es clave Alberdi cuando nos plantea la importancia del presupuesto público ya hace muchísimos años. Entonces, ¿cómo lo vamos a centrar en el eje que nosotros tenemos? Vamos a hablar claramente de unos 6 aspectos que son interesantísimos. Primero, como la actividad financiera del Estado. En ese proceso de ingreso-gasto, el presupuesto es el eje. Lo que ustedes estuvieron viendo en las clases anteriores y lo que estuvieron leyendo. También van a ver que es un importante instrumento de la economía. Va a influir en todas las funciones de la economía donde el Estado intervenga. No solo para el Estado con el sector público, sino la influencia que tiene en el sector privado esta importante herramienta. También vamos a poder ver reflejado en él la financiación del gasto a través no de sus recursos tributarios, sino de la utilización del crédito público y por consiguiente el endeudamiento que eso significa. Vamos a ver cómo participa en la parte de la columna de los recursos, los que son los impuestos, los tributos y la composición tributaria de la financiación del gasto. Esa financiación del gasto que nos va a permitir cómo se aplica en la economía y va transformando la realidad de alguna manera. Por último, claramente va a englobar al sector público lo que tiene que ver con 2 cuestiones fundamentales, como en su propia casa, lo que son los gastos y los recursos, ¿sí? Ahora, esto nos va a permitir señalar otras cuestiones a nosotros, que es que el Estado de alguna manera en ese proceso ingreso-gasto va teniendo objetivos. Se fija objetivos y para fijarse y cumplir con esos objetivos necesariamente va a tener que realizar erogaciones. Necesariamente va a tener que buscar la manera de financiarse. De alguna manera va a tener que buscar los recursos en la economía para poder financiar esas erogaciones. Ahora, eso nos lleva también a trabajar sobre lo que es un aspecto clave en esta triangulación. El gobierno va a satisfacer necesidades durante algún periodo, va a tener que obtener esos medios que supone que va a contener para hacerlo, y ese plan de gobierno, esa planificación, ese plan preventivo, de alguna manera se va a volcar en el presupuesto público. Ese presupuesto público que ya también lo definimos con un plan preventivo, donde tenemos 2 cuestiones clave, así como vuelvo a repetir en sus finanzas familiares. Por un lado van a tener los recursos y por otro lado van a tener los egresos. ¿Por qué decimos que los egresos se fijan y los ingresos se estiman?
Porque sobre los ingresos nosotros no manejamos las variables que va a ocurrir en la economía que puede influenciar en esos ingresos. Si nosotros podemos planificar que en el año siguiente vamos a recaudar determinada cantidad de recursos en función de las estadísticas, en función de lo que se ha venido planificando por el organismo fiscal, por las políticas tributarias, etc., el Estado va a tener alguna herramienta para poder definirlo. Pero pueden pasar circunstancias como la que pasó este año de la pandemia, que están factores externos que impactan en la economía, la gente no tiene actividad económica, caen los ingresos y por lo tanto caen los recursos del Estado. Entonces, el Estado por eso lo estima. En cambio, los egresos los fija porque tiene un control sobre ellos, salvo los, digamos, los gastos más duros, como puede ser los salarios, los gastos en personal. Sobre el resto los puede manejar y si no tienen los recursos no realiza el gasto. Entonces también con esto nosotros vamos a determinar qué tipo de norma adopta el presupuesto público. Y ahí hay algunos criterios interesantísimos sobre esa característica que va a tomar el presupuesto público como ley o como ordenanza, de acuerdo esté en el nivel nacional, provincial o municipal. ¿Sí? Entonces, si consideramos al presupuesto como una ley formal, va a tener todos los condimentos propia de una ley, todos los aspectos sustanciales que hacen una ley, ¿sí? En cambio, no va a contener eso, la ley formal. La material va a contener todas esas reglas jurídicas y de fondo que hacen a una ley o a una norma formal o material. Para los alumnos que son abogados y manejan el derecho, lo que les estoy hablando es más sencillo. Para el resto es que en realidad en lo material son normas de fondo que perduran en el tiempo y lo que permite, y la formal es que está referida a aspectos que cumplidos se terminan, como por ejemplo el presupuesto en la Argentina, de acuerdo a la Ley de Administración Financiera, toma un carácter de norma formal, por lo tanto en ella no se pueden incluir aspectos que no tengan que ver con el presupuesto, no se pueden crear ni suprimir tributos, por ejemplo, dentro de la ley del presupuesto, para no confundir y que quede claro que esa ley es de tipo para un objeto determinado. Eso va a depender de las estructuras de cada uno de los estados que lo puedan realizar y que le autorice estos aspectos. Muy bien. Siguiendo con este tema, es importante, una vez que lo conceptualizamos y que vemos al presupuesto como herramienta esencial, es encontrar cuáles fueron los orígenes que han tenido el presupuesto que nosotros manejamos hoy. Ahí como lo tenemos en Inglaterra y en Francia. En Inglaterra en el año 1215, la idea que planteaban es de que estaba un consejo de nobles, se puede decir que es un antecedente no tan popular como el de Francia, que surge de la propia Revolución Francesa, ¿sí? Donde la característica es que le da un poquito más de democracia, un poquito más de representatividad. A Francia lo ubica en un lugar interesante. A Estados Unidos se lo da ya más también en 1700, cuando se va conformando, en 1770 y pico, lo va cómo va a aplicar el presupuesto para controlar el gasto que hacían los sectores públicos. En caso de Argentina, el antecedente que nosotros tenemos es ya en 1810,
cuando el poder de la primera junta le da de alguna manera ahí que lo que tendría que hacer es que no se puede imponer contribuciones ni gravámenes al pueblo o su vecino sin previa consulta y conformidad con este excelentísimo cabildo, ¿sí? Es importante que lo agrega, si bien no lo es el presupuesto como lo tomamos ahora, pero lo va agregando. El primer presupuesto que nosotros tenemos es, como lo habíamos planteado en todas las etapas de federalización de la Argentina, va allá por el año 1822, cuando la República ya se va construyendo. ¿Se acuerda que vimos en los videos, en el video anterior, cómo fue toda la lucha de 1810 hasta la estructura final de 1861? Bueno, en 1822 comienza a implementarse este presupuesto, ¿sí? Se toma como primer antecedente, y obviamente tenemos a Alberdi en 1853. Claro está que el presupuesto como herramienta importante de políticas públicas es un instrumento del propio sistema de gobierno nuestro, ¿no? de la República. Y tiene que ver también con la representación popular, porque en todas las etapas del presupuesto hay una fuerte intervención de la ciudadanía y de los representantes de la ciudadanía. Alberdi nos hablaba de dos tipos de poderes. Alberdi nos hablaba del poder de decidir y el poder de administrar, ¿sí? Él decía que por el tesoro de la República se puede saquear al país, o sea, por los ingresos, ¿no? En cambio, por los gastos se puede dilapidar la riqueza pública. ¿Qué es lo que nos está diciendo Alberdi? Alberdi nos está diciendo que a través de los ingresos se puede hacer una acción de saqueo y de robo, pero también si nosotros aplicamos mal los gastos, lo que estamos es dilapidando lo que le costó al Estado hacerse de esos fondos. Cuando él habla del poder decidir, nos habla acerca de los recursos y de los tributos, que se plasma este poder decidir en las leyes y en las normas que establecen los poderes legislativos, ¿sí? Y a su vez fija a través de esta ley el destino de los recursos. Y el poder de administrar dice, señores, esto es el poder ejecutivo, cómo combinan los dos poderes. Alberdi le dice, bueno, usted será el encargado de que lo que aprobó el poder legislativo lo ejecute, haga recaudar las rentas, vea cómo la va a invertir a eso que ha recaudado, y esa poder de decidir y poder administrar es una conjunción y una característica que tiene el presupuesto como institución. A su vez, el presupuesto lo pone como dos conceptos. Un concepto que dice un mandato y es un límite. Fíjese cómo lo plantean. El mandato se lo da el Poder Legislativo al Poder Ejecutivo para que desarrolle las acciones que ha presentado, que les marca los lineamientos que tiene que realizarse, cómo se tiene que mover, y a su vez tiene un límite que le dice, de alguna manera también se lo pone el Poder Legislativo al Ejecutivo, que le dice que cualitativa y cuantitativamente es el marco donde se tiene que mover el Poder Ejecutivo para llevar adelante esas políticas públicas y los recursos y gastos del presupuesto. Mandato y límite son dos cuestiones clave en el presupuesto público que de alguna manera los organismos de control, que juegan un rol interesante, lo deben ver cumplir. Muy bien, nosotros vamos a ver, como le dije yo, el mandato y el límite del presupuesto. Es algo importantísimo, y también vamos a analizar
cuáles son los caracteres específicos que tiene el presupuesto, ¿sí? Cuáles son aquellos caracteres que hacen al presupuesto. Primero, lo que tenemos que decir que el presupuesto es un acto de carácter administrativo legislativo, ¿sí? Participan el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. A su vez, el presupuesto, los otros véanlo y entiéndanlo como una autorización para efectuar gastos que hace el Poder Legislativo al Poder Administrador, ¿sí? Como dijimos, es limitativo en sus conceptos y montos y es un acto periódico. Lo tenemos que ver como un acto periódico. Y para eso, el presupuesto, que no es inocente, que no es algo híbrido, que el presupuesto en su lectura, cuando aprendamos a leerlo de distintos aspectos, nos vamos a dar cuenta que es una herramienta fundamental y, como siempre lo digo en clase, va a depender de la concepción política e ideológica que se esté marcando. Veamos las 3 concepciones básicas para armar un presupuesto. Así como vimos los modelos de Estado, los modelos de gestión, el presupuesto obviamente es un reflejo de esas decisiones. Si nosotros tomamos el Estado clásico liberal, acuérdense que era un Estado mínimo, neutral, ¿sí? Era un instrumento simple de previsión de recursos y aplicación de gasto y control, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado no tiene muchas funciones. Ya en la política keynesiana hay ya políticas activas que plantea el Estado, ¿sí? Y ahí el instrumento pasa a ser un instrumento no solo financiero, sino de una importante influencia en la macroeconomía, en la política macroeconómica. Ahí el presupuesto pasa a ser clave y trascendente. Y en la productiva liberal, lo que podemos ver es que el presupuesto de alguna manera va a mostrar cómo funciona la actividad económica del Estado, una producción, y cómo toma a los ciudadanos también un poco como clientes y qué servicio presta, y también es una mezcla un poquito más avanzada que la liberal clásica, pero es así. Bueno, ¿cuáles son las funciones que tiene el presupuesto? Nosotros tenemos funciones tradicionales y funciones modernas, ¿sí? ¿Cuáles son? Que tiene que ver, también lo muestra Bolívar, ¿sí? En su capítulo que ustedes tienen es muy claro, cuando habla de estas 2 funciones tradicionales. La función tradicional es un instrumento de gobierno importantísimo, en cambio las funciones modernas ya le da un instrumento de desarrollo económico, ¿sí? Cuando hablan de un instrumento de gobierno, en las funciones tradicionales era un plan financiero, lo plantea Bolívar como un plan financiero, también lo plantea como un plan administrativo, es un instrumento legal necesario que obliga las constituciones para llevar adelante la política del Estado, y es un balance preventivo de recursos e ingresos. Ya las funciones modernas, como un instrumento de desarrollo económico, nos va a hablar de cuál es la política y aplicación es una herramienta clave en la instrumentación de la política económica, y lo vamos a ver ya al presupuesto como un plan como un instrumento de planeamiento y de gestión, ¿sí? Entonces, en función de eso, veamos rápidamente cuáles eran los objetivos que se planteaba el presupuesto. Viene todo relacionado a modelo de gestión, modelo de Estado, modelo de gestión, tipo de política que se aplica, y volvemos a repetir, el presupuesto es el espejo de esas políticas públicas. Ahí lo voy poniendo en orden que a mí me parece que tiene una mayor influencia política que económica. Tiene en ese orden político, económico, social, y luego jurídico administrativo. Cuando ustedes hablan y hablamos de lo que es un instrumento político, lo que estamos hablando es para transformar la realidad, de alguna manera
progresiva o regresiva, para bien o para mal, pero es un instrumento que va a transformar la realidad. Va a mostrar el presupuesto cómo está distribuido el poder, porque cuando veamos qué políticas tributarias tenemos los recursos o cuál es la orientación del gasto, de alguna manera estamos viendo cómo se distribuyen los factores de poder y cómo influyen en el presupuesto público. Y también, de alguna manera, vamos a ver con el plan de gobierno y con la agenda pública cuál es la voluntad política de que tienen los gobernantes. Por eso yo le doy a este instrumento el de mayor importancia. Después el de la actividad económica. Ustedes van a ver que como actividad económica de alguna manera nos va a mostrar si existe un plan, cuáles son los objetivos, cuál es la política tributaria que va a tener, cómo va a jugar y va a invertir y va a participar el Estado en el Producto Bruto y en la economía, qué es lo que se gasta o invierte en la misma geográficamente, cómo busca los polos de desarrollo. De alguna manera lo que decimos es que va a movilizar factores de producción, ¿sí? Va a ver cómo lo distribuye en el país. Y claro está que de alguna manera va a haber una reasignación de recursos, transferencia de recursos entre sectores, beneficiando a uno y perjudicando a otros, vuelvo a repetir, de acuerdo al modelo que se plantea. Y a su vez, en ese orden, yendo a lo social, el impacto que va a tener lo social, el presupuesto es una herramienta clave en la redistribución de ingresos. Ustedes cuando vieron que una de las funciones del Estado es la de la redistribución y la estabilización, en la redistribución de ingresos es fundamental. Y también van a ver ustedes que va a ser un poderoso instrumento de promoción social, ¿sí? Porque va a sostener todos los programas y proyectos que el Estado quiera llevar adelante en materia de políticas sociales y de acuerdo al modelo de gestión que se utilice, podemos decir que va a generar condiciones objetivas para no solo el crecimiento de la economía, sino para el desarrollo humano. Y claro está que lo que vamos a ver como el último instrumento, que no es menos importante, pero a la hora de desarrollarlo, es la herramienta administrativa con la que cuenta el Estado, ¿no? Si un instrumento de planificación, se tiene que hacer antes que comience el ejercicio, son autorizaciones para realizar los gastos, planifica las actividades, ¿sí? Le da el instrumento la legalidad para la toma de decisiones y la conducción en un ejercicio del gobierno, y a su vez nos va a permitir, al estar ordenado, unificado, de acuerdo a los principios que vamos a ver próximamente, que va a permitir que el Estado funcione ordenadamente, coordinadamente y permita unas políticas de control. Bueno, con esto hemos querido introducirlo en el presupuesto, muchos ya lo estuvieron viendo, muchos ya vieron presupuesto público mucho más profundamente. Dejo que en Villegas y en Bolívar van a poder encontrar conceptos interesantes que no son complejos para los que no son profesionales de ciencias económicas, y entiéndanlo que en la gestión pública que vamos a llevar adelante, el presupuesto es clave su manejo y sobre todo no el número frío que no nos dice nada, sino la interpretación y la lectura que podamos hacer de los números, de la agenda, de los mensajes, de los textos y el contexto económico donde se plantea y social donde se plantea el presupuesto público. Muchas gracias.